Bien, pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto nuevamente compartir este espacio en la Semana de la Cultura Laboral que tanto éxito ha tenido. Y bueno, el día de hoy estamos con ustedes con un tema eh, que inicialmente denominamos beneficios fiscales durante el COVID. Y déjenme les confieso que pasó que este tema lo preparamos cuando inició todo el tema de la pandemia y pese a que hubo muy pocos beneficios en materia fiscal para efectos del COVID, pues había algunos y resulta que ahora que programamos nuevamente el compartir con ustedes este tema, obviamente siempre actualizamos nuestra información, siempre actualizamos todos los temas y las características de los beneficios que hubiera. Y la sorpresa que nos encontramos es que muchos de ellos ya no estaban vigentes, que realmente los que quedan vigentes son muy pocos. Y entonces dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque ya tenemos anunciado este curso con beneficios fiscales del COVID y realmente tenemos bastante pocos beneficios. A diferencia de otros países donde realmente por parte del gobierno federal y aún de los gobiernos estatales o provinciales se dieron bastantes beneficios a muchos sectores de la población, por ejemplo, seguros de desempleo, disminución de la carga de impuestos, diferimiento de la carga de impuestos, eh, apoyos, por ejemplo, a las empresas con préstamos, etcétera, etcétera. Pues en nuestro país brilló a nivel internacional por la ausencia de apoyos para los diferentes sectores y realmente los otorgados son verdaderamente pocos e insuficientes. Y esto lo estamos viendo reflejado pues en toda la afectación económica que estamos padeciendo, ¿no? Tanto los patrones como los trabajadores y cualquier ciudadano que no fue apoyado durante esta pandemia. Sin embargo, bueno, pese a ello traigo un material bastante completo para ustedes que espero que sea de interés. Son bastantes cuestiones o herramientas que pueden utilizar y algunas de ellas ni siquiera es que estén vigentes solamente por el tema del COVID. Son beneficios que han estado vigentes durante mucho tiempo, pero que no se han utilizado porque la gente no los conoce o porque no los había requerido o porque en general no los teníamos presentes en nuestra mente para hacerlos efectivos. Y creo que vale la pena entonces traerlos a colación el día de hoy para que si algunos de estos pueden ser útiles, pues los hagan efectivos. Entonces, al final terminamos haciendo una miscelánea temática en diferentes ámbitos, pero creo que todos ellos son herramientas valiosas para afrontar esta época de pandemia y de dificultades económicas, además de otro tipo de dificultades. Miren, para comenzar, quiero compartirles que tanto en la ley del SAT, del IMSS y del Infonavit hay un artículo, varía el número del artículo de acuerdo a la ley, pero es exactamente el mismo texto en las tres leyes y lo que dice es que no se van a imponer multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las leyes. O bien dice cuando se haya incurrido en infracción a causa de una fuerza mayor o de un caso fortuito. Como ustedes saben, esta pandemia es un tema de carácter internacional que amerita acción conjunta de los diferentes países para enfrentarla, para tratar de frenarla. Entonces, esto realmente se cataloga como una causa de fuerza mayor. Por su propia naturaleza es una causa de fuerza mayor, pero todavía tenemos un beneficio adicional. Cuando el Consejo de Salubridad General, que es nuestra máxima autoridad en materia de salud, declara la emergencia sanitaria, agrega que es debido precisamente a la causa de fuerza mayor provocada por esta pandemia. Entonces, esto nos beneficia bastante. Entonces, si ligamos esta situación de pandemia, de causa de fuerza mayor, con esta disposición legal que está tanto en el IMSS como en el SAT como en el Infonavit, entonces tenemos un beneficio. Si por alguna razón
durante esta temporada ustedes incumplieron con obligaciones fiscales, podríamos hablar de declaraciones, de avisos o cualquier otro, bueno, la multa les aseguro que la va a imponer la autoridad, no va a dejar de imponerla, pero cuando a ustedes le llegue la multa, pueden presentar un medio de defensa y en este alegar que se incumplió precisamente por causas de fuerza mayor. Sí tenemos los abogados que acreditar el nexo causal entre la obligación que se tenía que cumplir y la imposibilidad de haberla cumplido y que precisamente fue a causa de esta pandemia. Pero eso, pues lo sabemos hacer muy bien los abogados y seguramente lograrán una resolución o sentencia favorable que cancele alguna multa que se les pudiera imponer por cualquiera de estas autoridades. Sin embargo, también me gustaría aclarar algunos expositores en relación a esta disposición consideran que por el solo hecho de que esté esto en la ley, es como si durante toda la pandemia tuviéramos permiso, ¿verdad? Irrestricto de incumplir con nuestras obligaciones fiscales, lo cual no es así. Les insisto, las autoridades fiscales están trabajando no solamente igual, sino más fuerte que siempre. Están haciendo muchos avisos, muchos requerimientos, imponiendo multas. Entonces, en este sentido, lo que vamos a tener que hacer es acudir con un abogado fiscalista que presente el medio de defensa, va a hacer la argumentación adecuada y con esto seguramente lograremos, les decía, cancelar, nulificar esta multa que les hayan impuesto. También es importante que conozcan que como personas morales, todas las personas morales, no importa si es SA, AC, SC, cualquier tipo de persona moral, tiene la obligación de presentar una actualización de datos de los socios o accionistas. Es decir, avisarle al SAT y decirle actualmente cómo está su composición accionaria, es decir, quiénes son los socios o asociados en caso de las AC. En el caso de la CCA, por ejemplo, cuántas acciones tiene, qué valor tiene, etcétera. Bueno, esta información debió haberse presentado ante el SAT a más tardar el 30 de junio de 2020. Y si bien ahorita ya estamos en el mes de julio, bueno, los que la cumplieron, felicidades, perfecto, pero quienes no sabían de esta obligación y aún no la tienen cumplida, pese a que la fecha límite fue el 30 de junio, la recomendación es que sí presenten ese aviso de actualización de socios o accionistas. Es un trámite que se hace en el portal del SAT porque muy probablemente puedan recibir una sanción consistente en una multa. También por no haber cumplido esa obligación les pueden restringir el uso de los sellos digitales y como ustedes saben el uso de sellos digitales es indispensable para que ustedes puedan facturar. Entonces, si se los restringen, estarían imposibilitados para facturar durante todo el tiempo que esté suspendido el sello digital. También podrían tener una restricción en el permiso de importadores, exportadores y algunas otras consecuencias. Quisiera comentar, porque a lo mejor están algunos colegas abogados y pudieran decir que está muy controvertido que puedan aplicarse estas sanciones. Efectivamente, hay razones legales por las cuales podemos considerar que no procede que apliquen estas restricciones. Sin embargo, las autoridades fiscales sí las están aplicando, sí están imponiendo multas, sí están restringiendo los sellos digitales y tendrían que acudir a aclaraciones o medios de defensa para que les quitaran esa multa o les habilitaran nuevamente su sello digital o su permiso de importadores o exportadores, lo cual, si estamos en plena pandemia, ya de por sí tenemos dificultades para llevar a cabo el desarrollo normal de nuestro negocio. Un tropezón de este tipo sería bastante malo. Si normalmente lo es, en este momento es peor, nos agrava la situación. Entonces, en este sentido, mi recomendación es que sí presenten el aviso. También hay muchos que consideran que no se debe de presentar el aviso porque no ha cambiado su composición accionaria desde que se dieron de alta. Aquí insistiría yo que no importa, por única vez presenten este aviso de actualización de las personas morales sobre los socios o accionistas
y en adelante solamente tendrán que volver a presentar este aviso cuando cambie esa composición. Mientras no cambie, hay que presentarla, sobre todo para evitar riesgos y porque presentar el aviso no representa mayor problema. Aún así, les decía, tienen el beneficio que ya comentamos de que un cumplimiento extemporáneo, pero espontáneo, es decir, antes que la autoridad lo requiera y le diga, no me presentaste este aviso, bueno, tiene la eximiente de responsabilidad y por lo tanto esa multa se puede cancelar y evitarán la cancelación del sello digital. Hay un beneficio que tiene muchos años instaurado, que en realidad les decía, lo pudieron haber hecho efectivo en cualquier momento en que la empresa tenga problemas de liquidez y no pueda pagar las cuotas obrero-patronales al Seguro Social. En esta lámina que les presento viene el fundamento legal para solicitar el pago en parcialidades de las cuotas patronales. ¿Qué tienen que hacer? Vamos a pensar ahorita, pues no tienen la misma liquidez, no han tenido ventas, ya sea que han tenido menos o que de plano cerraron y no han podido reabrir, pero obviamente ustedes continúan con trabajadores, tienen obligación de pagar las cuotas obrero-patronales y a lo mejor no tienen con qué. Entonces, este programa del Seguro Social permite que ustedes paguen el 20% de las cuotas patronales y el 100% de las cuotas obreros en una exhibición. Y el saldo lo pueden diferir hasta 48 meses. En este caso les van a cobrar actualización, les van a cobrar recargos y les van a cobrar intereses. Los intereses van desde una tasa del 1.26 hasta el 1.82 de acuerdo al plazo que elijan, que es 12 meses, 24 meses o más de 24 meses y hasta un máximo de 48. Si ustedes entran en este convenio de pago en parcialidades, no se les va a imponer una multa que normalmente es del 55% del valor de lo que deben pagar y que no se pagó en tiempo. Entonces, esta multa no se cobra. Este beneficio ha estado por mucho tiempo, pero creo que particularmente en este momento algunos quisieran hacer uso de él, aunque la recomendación es que no lo hagan y si tienen otra fuente de financiamiento, agoten primero las otras fuentes de financiamiento. ¿Por qué? Porque este tiene un costo de financiamiento muy alto. Miren, la actualización es que le aplican al adeudo que ustedes tienen básicamente el efecto del inflacionario. Los recargos andan en promedio sobre 1.5% mensual. Y si a esto le agregan los intereses que van desde 1.26 a 1.82, tenemos que este crédito que otorga el Seguro Social, pues andará sobre una tasa de casi 5% mensual, lo cual es altísimo. Yo creo que inclusive si piden dinero a su tarjeta de crédito o a su banco, podría ser una tasa más accesible. Sin embargo, es importante que conozcan que existe la posibilidad de convenir el pago en parcialidades, aunque sea con este costo de financiamiento más alto. Es importante también que conozcan que si bien muchas actividades que se consideraron no esenciales y que en este momento ya se les está permitiendo regresar a reactivarse, a volverse a desarrollar, hay muchos lineamientos que se deben de cumplir, sobre todo las medidas ya tan comentadas, ya que todos nos sabemos de memoria, ¿no? El cubrebocas, el tapete para lavar los pies, la sana distancia, la toma de temperatura, etcétera. Entonces, en el Seguro Social se tienen que cumplir todos estos lineamientos y hay que entrar a la página del Seguro Social y contestar un cuestionario que va a tener como un checklist de todo lo que ustedes deben cumplir para poder regresar a realizar las actividades de su negocio. Sin embargo, si ustedes no cumplen con estas disposiciones y por alguna razón dentro de su fuente de trabajo hay una persona que se contagia de COVID, va a ser un grave problema porque en primera pueden hacer que cierre nuevamente su negocio. La otra es que si no cierra su negocio, pero obviamente este trabajador que está contagiado va al Seguro Social para atención médica, entonces se va a poder considerar que esta enfermedad la adquirió dentro de su fuente de trabajo. Y si el Seguro Social lo cataloga así,
lo que va a pasar es que va a incrementar su prima de riesgo de trabajo. Y desafortunadamente, si aumenta la prima de riesgo de trabajo hasta en un punto porcentual, que es lo que puede subir en cada ocasión que se modifica, no se va a modificar para ese trabajador, sino para toda la planta que tengan ustedes de trabajadores. Entonces, ese 1% puede representar una cantidad muy importante y aumenta ya de manera permanente de aquí en adelante, a menos que a través del tiempo, con 0 incidentes en materia de riesgos de trabajo, pudiera disminuirse. Pero es una grave afectación. Entonces, en este sentido, es muy importante que sí se acaten todas las medidas preventivas. Y en el caso de que tuvieran un trabajador con un contagio, el Seguro Social les emite un documento donde les dice que a criterio del Seguro Social es una enfermedad de trabajo, y que se va a considerar precisamente como un RT, un riesgo de trabajo. En ese momento es importante que acudan a un abogado con especialidad en materia fiscal y que presente un medio de defensa. ¿Por qué? Porque además es una suposición del Seguro Social que el trabajador se contagió precisamente en su fuente de trabajo, cuando pudo haberlo hecho en el transporte, pudo haberlo hecho en su casa, en el súper, en otras actividades, y ya llegar contagiado, pero no necesariamente haber adquirido la enfermedad dentro de su fuente de trabajo. Entonces, en este caso, si tuvieran esa situación, acudan con un abogado fiscalista y a emprender la defensa para evitar el aumento de la prima de riesgo de trabajo. Algo de las ventajas que sí hemos tenido durante esta pandemia, pese a todos los males que nos ha traído, es que se aceleró de manera muy importante el avance tecnológico, tanto a nivel de las empresas como de las personas, como de las propias instituciones. En este caso, por ejemplo, frente al SAT, ya estamos muy acostumbrados a usar el buzón tributario, pero no lo hemos empleado, este buzón electrónico, para toda la comunicación con las autoridades, por ejemplo, con el IMSS, con el Infonavit, con otras entidades. En este caso, el Seguro Social inició todos los trámites y las gestiones y las autorizaciones para que a partir de agosto podamos utilizar un buzón de Seguro Social que va a funcionar prácticamente igual al buzón que ya tenemos del SAT. Lo que se trata de evitar, obviamente, es que las personas tengan que acudir a las instalaciones para hacer gestiones, que cualquier notificación que les tenga que hacer el Seguro Social se evite el desplazamiento de visitadores a sus instalaciones, que toda la comunicación pueda hacerse vía electrónica en horarios y días hábiles. Básicamente les llegaría un aviso a su correo electrónico diciéndoles que hay una resolución, un aviso para ustedes en el buzón tributario. Ustedes lo tendrían que abrir dentro de los 3 días siguientes y enterarse de qué es lo que les quiere comunicar el Seguro Social. La opción de utilizar este buzón de manera electrónica ahorita es opcional, pueden aceptarlo o no, pero yo considero que podría ser una herramienta muy útil, sobre todo para a los que no quieren acudir a las oficinas del IMSS, para evitar que tengan que tener abierto su domicilio fiscal para recibir notificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes ven en cada una de las pantallas, les estoy poniendo el link donde pueden investigar con mayor detalle cada uno de los beneficios y circunstancias de las que les estoy hablando para que puedan documentarse más. Aquí no es la idea enseñarles a usar cada una de las herramientas, sino que conozcan toda la gama de posibilidades que tienen para utilizarlas en su favor. Hay otra situación, la incapacidad temporal o permiso COVID. Ustedes saben que una persona puede empezar a tener síntomas que no necesariamente desde el inicio pueden saber si tienen o no el COVID, inclusive las pruebas no dan positivo, aunque se las hagan cuando es el inicio de los padecimientos, pero ya por toda la sintomatología ustedes pueden detectar que un trabajador, pues lo más probable es que tenga COVID. Entonces, en este caso también se habilitó que pudiera otorgar el Seguro Social un permiso o una incapacidad temporal por 14 días
y que lo puede hacer de manera electrónica. Entonces van a ingresar al portal, van a proporcionar todos los datos y los documentos que ahí les solicitan y vía electrónica les van a otorgar a ese trabajador ese permiso para que se ausente durante 14 días. Si una vez que pasan estos 14 días el trabajador sigue enfermo, ahí sí ya va a tener que acudir al Seguro Social para confirmar que efectivamente tiene o no la enfermedad y en su caso, pues obtener una incapacidad por todo el periodo que sea necesario para recuperarse. Si eres trabajador, pues es una facilidad que obtengas este permiso. Si eres patrón, realmente es una ventaja que puedas mandar de incapacidad rápidamente a un trabajador que tiene la posibilidad de estar contagiado, sobre todo para proteger al resto de la planta productiva. Entonces pueden hacer uso de esa herramienta tecnológica en el Seguro Social. Igual, ante esta institución, pueden las personas, mujeres que están embarazadas, bueno, no más que las mujeres podemos estar embarazadas hasta el momento, ¿verdad? Entonces, todas las personas embarazadas entre 34 y 40 semanas de gestación ya pueden tramitar su incapacidad y además se les va a depositar el dinero que corresponde a la incapacidad en una cuenta bancaria que ustedes designen para evitar que estas personas que además son de alto riesgo, de alta vulnerabilidad, precisamente por su situación de gestación, que tengan que acudir al Seguro Social para tramitar su incapacidad y para que les paguen la misma. Entonces, hagan uso de esta herramienta para tramitar esa incapacidad y proteger su salud. Hay otro beneficio que es para los pensionados. Los pensionados que a lo mejor ahorita tengan una situación económica difícil o en cualquier momento, porque este beneficio es permanente, no se habilitó por el tema del COVID, sino que siempre ha estado, pero que lo pueden utilizar ahorita que las finanzas no son muy buenas a nivel personal. Muchas veces varios miembros de la familia perdieron su empleo, entonces están colgados, por decirlo de alguna manera, de menos sueldos dentro de la familia. Entonces, los pensionados pueden solicitar un préstamo. Hay requisitos, obviamente, que cumplir, pero les van a prestar a los que tengan una pensión de un salario mínimo hasta una cantidad que sea el 25% del monto mensual de la pensión y los que tengan pensiones superiores al salario mínimo podrán tener acceso a préstamos del 30% del monto mensual de la pensión como máximo. Entonces, bueno, pues este es un beneficio que les pudiera dar liquidez y que van a hacer el pago en parcialidades. También hay otro beneficio que también siempre ha estado, está en la ley del Seguro Social, pero poca gente lo conoce y lo utiliza, es que puede solicitarse apoyo para gastos de funeral. Y este apoyo económico para gastos de funeral es tanto para el pensionado como para el asegurado titular. Entonces, si uno de estas dos personas fallece, los familiares pueden solicitar el apoyo al Seguro Social y en este momento lo que se habilitó es que el trámite también lo puedes hacer vía electrónica y se va a depositar directamente a las salas de velación que cuenta el Seguro Social. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar este beneficio y ahorrar. Ustedes saben que desafortunadamente cuando una persona fallece, pues de todas maneras se incurre en gastos. Pues obviamente la familia, si no está en una buena condición económica, pues le afectaría, además de todo, pagar estas erogaciones. Entonces, bueno, pueden solicitar este apoyo al Seguro Social y se los va a dar. No es préstamo, es dar el servicio de todos los gastos de funeral y el Seguro Social le va a pagar a todas las salas de velación que tiene el propio Seguro Social. Aquí hay otro beneficio que, insisto, también ha estado vigente siempre, pero es importante tomarlo en cuenta. Cuando una persona pierde su empleo o renuncia a su empleo y es dada de baja del Seguro Social, muchas personas piensan que en ese momento pues ya no tienen derecho a atención médica y no es así. Cuando una persona es trabajador y ha tenido al menos 8 semanas de cotización previas e ininterrumpidas antes de la baja,
tiene derecho a recibir otras 8 semanas posteriores a la baja atención médica. Entonces, si por alguna razón alguna persona pierde su empleo, si cumple con este requisito de haber cotizado al menos 8 semanas antes a la baja, entonces todavía 8 semanas gozará de todos los beneficios de atención médica al Seguro Social para que no tenga ningún pendiente y pueda acudir, y no solamente por COVID, o sea, puede acudir al Seguro Social para atención médica por cualquier enfermedad que tuviera, siempre y cuando sea dentro de las 8 semanas posteriores a la baja. Fíjense que les comentaba yo al inicio que desafortunadamente, pese a que hay herramientas legales, hay disposiciones tanto constitucionales como legales para que el Ejecutivo Federal ayude en los casos como los que estamos enfrentando en este momento, que es una pandemia, a los ciudadanos mexicanos. La verdad es que no se ha hecho efectivo esta facultad. Y fíjense, en el caso del Seguro Social, el propio artículo 109, que habla sobre la vigencia de derechos de los trabajadores, faculta al Ejecutivo Federal para solicitar al Consejo Técnico del IMSS que cuando a juicio del Ejecutivo Federal estén las condiciones económicas y laborales del país en una situación especial y que así lo requieran, solicite al IMSS que se amplíe esa vigencia de derechos. Es decir, el presidente de la República pudo haber solicitado al Seguro Social que esta vigencia de derechos de la que les hablé, que es de 8 semanas, se ampliara, por ejemplo, a 3, 4 o 6 meses. En ese caso, el Ejecutivo Federal tiene que cubrir el costo de las cuotas obrero-patronales al Seguro Social, pero era un apoyo que hubiera sido muy bueno para toda la gente que perdió su empleo. Desafortunadamente, no se hizo ejercicio de esta facultad del Ejecutivo Federal. En el mismo sentido, fíjense que hay otro artículo, el 39 del Código Fiscal de la Federación, en el cual se prevé también que para casos de causa de fuerza mayor, caso fortuito, efectivamente en el caso específico de pandemias, el Ejecutivo Federal pueda tomar algunas medidas como condonación de impuestos, diferimiento en el pago, aplazamiento, etcétera, pago en parcialidades, todo eso, pero tampoco lo ejerció. Ahora sí que no hay mucha voluntad del Ejecutivo Federal para apoyar a los ciudadanos en estas circunstancias. En el Infonavit realmente fue el caso de excepción. Yo creo que el Infonavit fue un instituto que se puso verdaderamente eh, eh, sensible a la situación que estamos viviendo y efectivamente él sí generó beneficios específicamente para el periodo de COVID. Entonces, para todas aquellas personas que perdieron su empleo, les pagó el crédito de su vivienda por mayo, junio y julio. Entonces, en este caso, el trabajador tiene que acudir al Infonavit y solicitar, acreditar primero que perdió el empleo, por supuesto, con su baja del Seguro Social, y entonces el Infonavit iba a pagar las mensualidades de mayo, junio y julio. Ahora, aquellos que conservaron el empleo, pero bajo condiciones diferentes, es decir, ¿sabes qué? Llegamos a una negociación con el patrón y resulta de que sí, yo ganaba 25,000, pero durante todo el periodo que dure la pandemia y que no voy a poder trabajar igual, llegamos a un acuerdo para cobrar la mitad, por decir algo. Entonces, en este caso, les va a Infonavit a conceder que hagan un diferimiento de pago de capital e intereses, congelando por 3 meses el saldo para que no se creen intereses, etcétera, recargos por mora, etcétera. Aquellas empresas que entraron en paro técnico le permite al patrón que haga descuentos en la amortización. ¿Qué es esto? Bueno, si un trabajador tiene un crédito de vivienda, el patrón tiene obligación de retenerle una cantidad de su sueldo para amortizar el crédito. En este caso, se autoriza al patrón a que disminuya, dice, al menos, esto quiere decir que puede ser más, al menos el 25% de lo que le estaba descontando. Y este beneficio también se puede extender por un máximo de 12 meses, lo cual, bueno, hace que esta persona que está recibiendo, que está en paro, esta empresa que está en paro técnico, pues de alguna manera alivie el pago de las cuotas de vivienda a los trabajadores.
En el caso, por ejemplo, de los trabajadores que conservan su empleo y que siguen cobrando y que a lo mejor querían obtener un crédito de Infonavit, la pandemia no es motivo para que no tramiten su crédito, lo pueden tramitar. Y lo que hizo el Infonavit fue facilitar todos los trámites y aumentar a que todos fueran en la vía electrónica para evitar que ustedes acudan a las oficinas del Infonavit, pero pueden solicitar los créditos que da el Infonavit. Ahora, si se fijan, ahorita les hablé que el primer paso que dio el Infonavit fue estos que acabo de mencionar, pero se terminaban en julio. Y resulta que estamos en julio y todavía no se termina la contingencia. Entonces, se ampliaron este tipo de medidas para proteger al empleo formal y entonces están dando ampliaciones para todos estos programas hasta el 31 de agosto de 2020. De momento está hasta el 31 de agosto, o sea, tenemos julio y agosto para hacer efectivos estos beneficios, pero igual, si la pandemia continúa, probablemente emitan otra prórroga. Entonces, si ustedes son trabajadores, tienen créditos de Infonavit y se están viendo en dificultades, vean en qué programa encajan para que puedan, ¿cómo se llama?, hacer uso de todos estos. La otra es, por ejemplo, si ustedes como trabajadores perdieron su empleo, entonces ya no están recibiendo remuneración, en términos normales tienen que ir al Infonavit para seguir pagando su crédito. Pero en su mismo contrato de crédito de Infonavit se establece que pueden tener 6 meses de prórroga, precisamente porque perdieron su empleo. Entonces, esto lo pueden hacer efectivo. Esto no es que esté vigente, esto de la prórroga de 6 meses no está vigente por el COVID, sino esto está desde su contrato cuando ustedes firmaron para su crédito de vivienda. Entonces, esa cláusula de su contrato la pueden hacer efectiva en este momento. También tenemos el FONACOT, el Fondo Nacional que presta dinero a los trabajadores para compra de bienes. Por ejemplo, el FONACOT, ustedes saben, presta para útiles de escolares, para computadoras, para algunas otras, mobiliario, etcétera. Entonces, tiene créditos de diferentes tipos el FONACOT. Y obviamente había trabajadores que habían pedido préstamos y de repente o se quedaron sin empleo o tienen su empleo pero con un ingreso menor. Entonces, el FONACOT también está dando beneficios para sin carga de intereses o multas o penalizaciones, modificación del pago desde las mensualidades, etcétera. Y también les da préstamos a los trabajadores. A los trabajadores pueden tramitar préstamos de 10,000 pesos para pagarlo en 33 cuotas mensuales, lo cual serían 360 pesos. Y bueno, en este caso puede ser muy útil para un trabajador acceder a este crédito. Ahí está también el link para que puedan hacerlo efectivo. Miren, hay muchos beneficios, mucho más beneficios a nivel estatal y a nivel municipal. La verdad es que quienes tengan interés nos pueden escribir a nuestro correo electrónico para que les enviemos un resumen ejecutivo de todos los beneficios que hay de carácter estatal. Entonces les ponemos, por ejemplo, los que están en Michoacán, los que están en Jalisco, los que están en la Ciudad de México. En este sentido, fueron muchos más sensibles los estados a tratar de apoyar a los gobernados por esta situación. Aquí yo les puse de ejemplo el caso de Michoacán, sin embargo, no es el único estado que los dio. Hubo subsidios del 100% al impuesto sobre nóminas, hubo subsidios para el impuesto de hospedaje, hubo condonación de multas y recargos por pago extemporáneo, condonación de multas por derechos de trámites vehiculares, diferimiento de pago en parcialidades de créditos fiscales firmes. ¿Cuáles son esos créditos fiscales firmes? Vamos a pensar que el Estado te hizo una auditoría y con motivo de la auditoría determinó que debías 100,000 pesos de impuesto y entonces ese crédito tú ya lo tienes que pagar y te dio la oportunidad de hacer un convenio de pago en parcialidades. Entonces tú venías pagando tus parcialidades, de repente se presenta la pandemia y obviamente pues no tienes liquidez para hacer los pagos. Entonces a este tipo de créditos se permitió hacer diferimiento para que no tuvieran que hacer el pago de las mensualidades.
Estos beneficios iniciales del estado de Michoacán se ampliaron también el 6 de abril. Tanto se ampliaron en cuanto al plazo como se ampliaron en cuanto a los sujetos beneficiados. Les insisto con mucho gusto, quienes tengan interés, junto con la presentación voy a hacer llegar a Canacintra la relación de todos los beneficios estatales, pero sí les sugiero que los busquen en su localidad. También hay beneficios municipales como despensas y algunos préstamos sin intereses o con intereses, pero bajos, etcétera, a los que pueden acceder. El tema es que hoy tenemos enlazadas a personas no solamente de Michoacán, sino de varias partes de la República, y sería muy difícil abordar todos los beneficios que hay a nivel estatal o municipal, pero les hacemos llegar el documento con cada uno de ellos. También es importante que sepan que los bancos, por supuesto, también están ofreciendo diversos beneficios. Al inicio se publicaron cada uno de los bancos qué beneficios estaba dando. Por ejemplo, reestructura de los saldos de tarjetas de crédito, diferimiento o disminución de las cantidades a pagar en créditos hipotecarios, reestructura de créditos que hubieran tenido, por ejemplo, de capital de trabajo, etcétera. Entonces, siguen vigentes los beneficios, lo único que tienen que hacer es acercarse a su institución bancaria y decirles que quieren negociar, y ahorita tienen muchos programas. También aquí sería imposible entrar a cada uno de los bancos y decirles todo lo que están ofreciendo, pero lo importante es que ustedes sepan que también los bancos tienen programas de apoyo para todo, tarjetas de crédito, créditos que hayan solicitado para su empresa a nivel personal, créditos hipotecarios, créditos de trabajo, créditos de liquidez, etcétera. Y bueno, también con ciertas restricciones, pero también están prestando dinero. Hay una situación, si se fijan, la autoridad federal comentó que había actividades esenciales y no esenciales. Las esenciales iban a seguir operando como si nada hubiera pasado, porque precisamente se consideran esenciales. Bueno, pues el gobierno federal no apoyó en gran cosa a los ciudadanos, pero consideró que las actividades de las autoridades fiscales, SAT, IMSS e Infonavit particularmente, eran esenciales, por lo tanto no pararon ni un día de trabajar y han estado no solamente trabajando en forma normal, sino peor que siempre, han estado enviando avisos, requerimientos, invitaciones, auditorías, inspecciones, etcétera, como si no estuviéramos de por sí ya padeciendo esta situación. Entonces, han seguido recibiendo los contribuyentes multas o clausuras o diferentes sanciones por parte de las autoridades fiscales. En este sentido, quiero decirles que independientemente del beneficio que ya les comenté del artículo 73, por ejemplo, del Código Fiscal, que nos excluye de responsabilidad por estar frente a una causa de fuerza mayor, bueno, este beneficio no solamente es para cumplimiento de obligaciones, por ejemplo, declaraciones, avisos, etcétera, sino muchas otras más circunstancias. Entonces, si ustedes tuvieran alguna multa de cualquiera de las autoridades, si tuvieran una clausura de establecimiento, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que vaya, visite su empresa y la clausure porque considera, por ejemplo, que no se están cumpliendo con las medidas de prevención para el COVID o cualquier otra, pues va a ser una afectación muy grande. Entonces, también si el Seguro Social les determina que un trabajador considera que se enfermó en su empresa y que por eso les va a aumentar la prima de RT, todo esto, señores, tiene medios de defensa. No se queden con su multa, no se queden con su clausura de establecimiento, no se queden con su cartita de que pues ya les van a subir la prima de RT. Todo esto tiene medios de defensa y tenemos unas posibilidades muy altas de obtener una sentencia favorable. Aquí sí es muy importante que acudan a su abogado con especialidad en fiscal. ¿Por qué? Porque es el especialista adecuado para este tipo de casos y que acudan inmediatamente en cuanto tengan su clausura, su multa o cualquier otra situación, porque los plazos a veces son muy cortos. Por ejemplo, para una clausura de establecimiento
tenemos un plazo de 15 días para presentar un amparo y solicitar se levante la clausura de ese negocio. Entonces, si ustedes lo dejan para mañana y mañana y mañana, probablemente cuando acudan a su abogado, pues ya va a estar muy cerca el plazo o ya estará vencido para emprender su defensa. En el caso de las multas, por ejemplo, de las autoridades fiscales, el plazo para presentar su medio de defensa es 30 días hábiles. Entonces, en este sentido, yo les sugeriría que una vez que tengan una problemática, acudan lo antes posible con su abogado fiscalista para que implemente la defensa y quite de su carga jurídica y financiera estas penalizaciones. Hay otra situación, miren, en el caso, por ejemplo, de las empresas que estamos enfrentando todo este tipo de situaciones, de repente decimos, bueno, ¿qué hacemos? O sea, soy actividad no esencial, ya me dijeron que no puedo seguir operando, yo tengo trabajadores, tengo renta, tengo luz, tengo gas, tengo muchísimos gastos y ¿qué voy a hacer? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer en relación a los trabajadores. Por ejemplo, y ese tema lo dimos ayer, pero si tienen interés lo pueden ver con mayor amplitud en YouTube, en nuestro canal, a mi nombre de América Bárcenas. También les podemos proporcionar el link donde hablamos ampliamente de cómo es que pueden suspender la relación laboral con sus trabajadores haciendo el pago de una indemnización. Y la indemnización depende del supuesto en el que caigan su empresa y la situación con su trabajador, pero puede ser una indemnización de hasta el máximo un mes de salario mínimo general o hasta el máximo de un mes del salario del trabajador. Se paga esta indemnización y posterior a eso no tienen obligación de pago de cuotas de salarios ni prestaciones hasta que las autoridades sanitarias permitan a ese centro de trabajo que se reanuden actividades. Entonces, esto puede aliviar la situación de la empresa y puede permitir que permanezca con vida hasta en tanto se puedan reanudar las actividades. Pero bueno, vamos a pensar como en este caso, si se fijan, para suspensión de relación de actividades tendrían que pagar un mes de indemnización de salario mínimo general o salario mínimo o salario general que tenga el trabajador al momento de la suspensión, pero después el trabajador se queda sin ingresos y realmente esta situación de suspensión de actividades se está alargando de una manera impresionante. Ya llevamos hasta ahorita más de 4 meses. Entonces, obviamente, el empresario está preocupado por sus trabajadores. Además, queremos conservar al equipo de trabajo, queremos que una vez que se puedan reanudar, contar con todos ellos y que puedan regresar a sus labores, porque es gente que ya está capacitada, que conoce el negocio, etcétera, etcétera. Entonces, queremos que regresen. Por otro lado, también nos preocupan los trabajadores como seres humanos y cómo se van a quedar de momento con un mes de salario y luego los otros 3 meses, ¿qué van a hacer? En una situación en la que difícilmente van a conseguir empleo en otro lugar. Entonces, a veces el patrón opta no por hacer la suspensión de actividades, sino hacer la modificación a los contratos de trabajo y es perfectamente legal. Es decir, ustedes pueden acordar patrón y trabajador, modificar las condiciones generales de trabajo y llegar a un acuerdo durante todo el periodo de la pandemia. Por ejemplo, a lo mejor tenía una persona contratada y esa persona ahora puede realizar su trabajo desde su casa. Ok, hago un convenio modificatorio para hacer un home office, ¿no? Lo que hemos denominado así con un término americano, pero bueno, trabajo desde casa. Y entonces va a poder seguir recibiendo su trabajo, sus prestaciones, su dinero, etcétera. Y el trabajador va a poder desarrollar toda su actividad desde casa. Pero hay actividades que no pueden desarrollarse desde casa por su propia naturaleza. Entonces, sin embargo, yo quiero conservar a ese trabajador y no tengo obviamente ingresos porque mi actividad está suspendida, ya sea total o parcialmente. Entonces, puedo llegar a un acuerdo con el trabajador, celebrar un convenio donde modifique su salario, sus prestaciones, las actividades, incluso cambiar las actividades que tenía por otras, porque a lo mejor mi empresa se dedicaba a hacer una cosa y no la puedo desarrollar, pero sí puedo con la misma maquinaria, con las mismas instalaciones, con la misma tecnología, hacer otro producto, prestar otro servicio y subsistir, ¿no? Y permanecer abierto.
ya sea porque surto a una actividad esencial o porque me convierto en una actividad esencial al transformar la actividad. Entonces, mi trabajador que tenía contratado para hacer ciertas actividades, lo puedo seguir contratando, pero para que haga otras. Todo eso, señores, lo podemos modificar simplemente sentándonos con los trabajadores, llegar a acuerdos y documentar ese cambio, esos cambios. Y ahí le vamos a poner por cuánto tiempo, o inclusive podemos poner pues hasta que las condiciones de la pandemia lo permitan, o poner un plazo de 3 meses o de 6 meses o lo que consideremos conveniente. Ahorita vamos a hablar de cuál es el fundamento legal de estas modificaciones. La otra situación es que también puede ser que nuestra empresa realmente ya venía mal, ya tenía problemas financieros o iba empezando y no tiene la posibilidad de continuar. Entonces, en este sentido, si ya ya en este caso, si la empresa no tiene futuro, si la empresa ya no va a poder continuar operaciones ni ahorita en la pandemia ni después de que pase, entonces aquí podemos ya pensar mejor en una terminación de relación de trabajo para no continuar acumulando deudas por pago de salarios, más seguro social, más Infonavit, más 3% de nómina, más todo lo que implica tener un trabajador, primas, vacacionales, aguinaldos, etcétera. Entonces, en este caso sí se tendría que pagar una indemnización al trabajador, pero terminar la relación de trabajo. En este sentido, hay que saber que la Junta Federal, por ejemplo, de Conciliación y Arbitraje, emitió un comunicado desde el 6 de abril donde dice, bueno, va a estar cerrada la Junta Federal, pero sí va a estar abierta para recibir todos los convenios que se celebren entre patrón y trabajador para modificar las condiciones generales de trabajo. En este caso, la única restricción que ustedes tienen para modificar es que no violenten derechos mínimos. ¿Cuáles son los derechos mínimos de los trabajadores? Que no ganen menos del salario mínimo, que no trabajen jornadas superiores a 8 horas, que tengan derecho a los mínimos, por ejemplo, de 15 días de aguinaldo. Pero bueno, hay muchas empresas que pagan, por supuesto, más del salario mínimo, que pagan aguinaldos a lo mejor de 30 días en lugar de 15, que a lo mejor no pagan prima vacacional del 25% del salario, sino del 50%. Es decir, tienen salarios y prestaciones arriba de los mínimos. Entonces, estos sí se pueden reducir en este convenio y obviamente va a tener todos los efectos legales de la reducción. O sea, por ejemplo, van a poder modificar en el seguro social el salario a la baja y por supuesto van a bajar sus cuotas al seguro, sus pagos al Infonavit, su pago de 3% de nómina, etcétera, ¿no? Entonces, siempre y cuando ustedes documenten el convenio, sea firmado de común acuerdo y no violente derechos mínimos, es perfectamente legal. De hecho, el fundamento es el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. Aquí tenemos una tesis de los tribunales. Una tesis es un resumen de sentencia donde se han tratado casos de controversias entre patrones y trabajadores y efectivamente el tribunal dice, por supuesto que se pueden hacer convenios modificatorios de las relaciones de trabajo y mientras respeten lo que ya les comenté, no hay ningún problema. De hecho, quiero decirles que la Junta Federal, por ejemplo, de Conciliación y Arbitraje, ya inició labores a partir del 16 de julio, pero en el tiempo en que estuvo cerrada y que solamente abría para casos excepcionales, celebró prácticamente 12,000 convenios individuales y 405 colectivos. Es decir, las empresas sí utilizaron esta herramienta para tratar de llegar a acuerdos y lograr la subsistencia de la empresa durante este periodo. Ahora, también, insisto, se habilitaron muchas cuestiones tecnológicas con todas las autoridades y también para efectos laborales se habilitó un buzón de información y citas para que ustedes no tuvieran que ir a hacer filas, ir a las oficinas o si tuvieran que ir, lo hicieran mediante cita con todas las medidas de prevención y de contagio del COVID. Y también las entrevistas para conciliar a patrones y trabajadores se hicieron vía electrónica. Aquí les estoy poniendo en la pantalla la página y los teléfonos donde pueden solicitar las videoconciliaciones y las citas para hacer convenios modificatorios, porque aun cuando ya regresaron actividades, de todas maneras siguen haciéndolo por medio de citas
para evitar las aglomeraciones. Pues casi vamos cerrando con varios de los beneficios que tenemos preparados para compartir con ustedes, pero aquí hablamos otra vez del cumplimiento de los contratos y las causas de fuerza mayor y cómo esta causa de fuerza mayor nos puede excluir de responsabilidad de cumplir contratos, ya sea de manera parcial o de manera total. Y vamos a hablar aquí de, por ejemplo, qué tipo de contratos. Es que tenemos de todo tipo. Por ejemplo, contratos laborales, ya hablamos ahorita de los contratos laborales, pero también contratos con los bancos, ya hablamos que sí se pueden modificar los contratos con los bancos, con los programas que tienen. También, pero tenemos contratos con los arrendadores, con los clientes, con los proveedores, y a lo mejor o nos quedaron de surtir ciertas cosas o quedamos de surtir ciertos productos, o nos comprometimos a dar un servicio, o se comprometieron a darnos un servicio, o tenemos contratos de renta por plazos fijos, etcétera, y decimos, bueno, pues ahora, ¿qué voy a hacer? Porque además tengo penalizaciones pactadas en esos contratos. Entonces, en este sentido, también tienen el beneficio de una excluyente de responsabilidad para que no sean sujetos de esas penalizaciones o para que no estén obligados a cumplir con la entrega del producto o la entrega del servicio que se comprometieron. Entonces, lo más recomendable es que ustedes se acerquen con todas esas personas con las que celebraron contratos y traten de llegar a un acuerdo entre ustedes. Eso sería lo ideal, y si ambas partes están sensibles a lo que está ocurriendo, pues lo más probable es que lleguen a un acuerdo que sea lo más benéfico para ambas partes. Sin embargo, he tenido, por ejemplo, algunos comentarios de personas que dicen, yo ya me acerqué a mi arrendador, le dije las circunstancias y me dijo pues que con la pena, que no me va a hacer ningún descuento y que sí va a aplicar las penalizaciones que tenemos pactadas en el contrato. Bueno, en ese caso, si no hay una disposición de la contraparte, entonces les sugiero que hagan cualquiera de estas diligencias de las que voy a hablar ahorita. Una, diligencias de jurisdicción voluntaria sobre notificación de posible incumplimiento. Es decir, ustedes van a acudir a un juez de qué materia civil, mercantil, etcétera, depende del contrato que ustedes tengan que negociar, y por medio del juez le van a notificar a la otra parte que con motivo de la pandemia y de esta causa de fuerza mayor se encuentran impedidos para cumplir total o parcialmente aquel contrato que firmaron, por lo cual vía juez se van a tener que sentar a negociar y llegar a acuerdos, etcétera. La otra es, si no lo hago vía un juzgado, también puedo acudir a un notario y pedirle al notario una interpelación notarial, es decir, que sea el notario el que cite a mi contraparte y le haga del conocimiento esa imposibilidad de cumplimiento total o parcial del contrato. Hay también mediadores privados profesionales autorizados y con mucho entrenamiento. Entonces, ustedes pueden acudir a un mediador privado, contratar sus servicios y él se encargará de hacer la cita y la negociación de ese contrato. O les decía, en la vía jurisdiccional. Y bueno, también hay otra opción, o sea, puedo acudir a un juez y hacer una demanda donde demando precisamente la modificación o extinción del contrato con motivo de esta causa de fuerza mayor que es la pandemia. Algunas personas me han mostrado preocupación en el sentido de decir, oye, mi contrato no habla de que si hay un caso fortuito o una causa de fuerza mayor me excluya de las penalizaciones y del cumplimiento del contrato, aunque casi la mayoría de los contratos tienen esa cláusula por sistema, ¿no? Todos los abogados las incluimos siempre, pero habrá algunos contratos que no la tengan. No hay ningún problema, no pasa nada porque su contrato no tenga esta cláusula. Simple y sencillamente hay una causa de fuerza mayor y las leyes prevén que obviamente los contratantes no están obligados a cumplir cuando hay circunstancias como estas. Obviamente, insisto, exactamente igual que en el caso de lo que expliqué al inicio sobre las disposiciones fiscales que les permiten excluirse de responsabilidad por el cumplimiento de obligaciones de carácter fiscal. En este caso también no es solamente llegar y decir,
pues está la pandemia y ya no te voy a cumplir este contrato y pues con la pena, ¿no? No, no, no. Porque el abogado, su asesor, tiene que demostrar que efectivamente hay un nexo causal entre la pandemia y la posibilidad o no de cumplir con ese contrato. Pero bueno, obviamente tendremos mucha herramienta de dónde argumentar para decir por qué sí, efectivamente, esta pandemia nos está impidiendo cumplir un contrato. Y de esta manera, pues salir lo mejor librados posible respecto de esta situación. Pues con esto yo termino como la miscelánea temática que les decía sobre todas las opciones que tienen para salir adelante durante el COVID-19 y mantener su empresa a flote. Obviamente estamos enfrentando nuevos paradigmas, obviamente nos llevan a nuevas formas de hacer negocio. Recuerden que estamos enfrentando una situación que no se ha vivido bueno, por ejemplo, la última pandemia estamos hablando de hace más de 100 años o alrededor de 100 años, pero así a nivel mundial, con el impacto que estamos teniendo hoy, es inédito, es la primera vez. Entonces, tenemos que hacer uso de toda nuestra creatividad, de todo nuestro ingenio, de toda nuestra capacidad de adaptación, pero también de acudir a todos los asesores que podamos para que nos orienten de cómo utilizar todas las herramientas legales que existen y que ya están a nuestro favor para poder enfrentar de mejor manera esta emergencia. Cierro con esta frase que me encanta y que habla sobre el empresario y dice, muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar y muy pocos lo miran como el caballo que tira el caballo y con el carro, perdón. Y con esto quiero reconocer a todo el sector empresarial porque créanme, soy testigo de todos los esfuerzos que se están haciendo para mantener las empresas vivas, para lograr mantener la planta productiva, conservar a los trabajadores, pagarles lo más que se pueda y tratando de salvar todas estas situaciones. Entonces, verdaderamente mi reconocimiento también para los trabajadores que han mostrado sensibilidad y que, bueno, ambas partes están conscientes que esto que estamos viviendo no es culpa del patrón, no es culpa del trabajador, no es culpa de nadie, es algo que se presentó y que tenemos que enfrentar y que la mejor manera es hacerlo de manera conjunta, poniendo todos de nuestra parte para que pues podamos salir lo mejor librados posible.